Les bendiga, hermanos. Espero que estén bien. Estamos agradecidos del Señor por este tiempo que podemos estar compartiendo con ustedes a la distancia. Espero que puedan escucharme bien, que podamos compartir y que podamos edificarnos un tiempo en la palabra. Quiero recalcar, ¿verdad?, que nos estamos reuniendo a través de Facebook hoy. Mañana también va a estar la administración por YouTube, por nuestro canal de YouTube, Emanuel de Caguas. Y, ¿verdad? Estamos haciendo a distancia, teníamos incertidumbre por lo de la tormenta, que gracias a Dios se desvió y gracias a Dios pues no fue algo tan severo como lo esperado, aunque sí pues hay algunas comunidades que tuvieron su efecto y están en nuestras oraciones y oramos por ellos también. La semana que viene nos reunimos en la iglesia, en el parking, ¿verdad? Las reuniones de adoración en la nueva orden de ejecutiva están permitidas. Si son adentro, pues ella, en la orden ejecutiva, la gobernadora, pues recomienda un 25% de capacidad. Nosotros cumplimos con eso pero la mayoría de ustedes se reúnen, ¿verdad? Se permanecen en sus carros porque nuestro culto lo estamos dando en el estacionamiento. Si me dan a escoger a mí, ¿qué prefiero? Yo prefiero verlos, pero aunque sea de lejos, prefiero estar en un mismo lugar, prefiero que mantengamos el hábito de congregarnos, el hábito de vernos, de estar juntos. Dios sabe lo importante que es la iglesia del Señor para nosotros, para el rumbo de Puerto Rico, para nuestra familia. Y queremos, ¿verdad? Yo quiero sacar un tiempo para recalcar eso, porque Dios está con nosotros y queremos que Él haga su obra en medio de nosotros y estamos agradecidos del Señor. Si puedes ir conmigo a Romanos capítulo 13, estamos en una serie de Romanos. Ahí busca tu Biblia, en Romanos capítulo 13. En los comentarios también van a poder ver las notas del mensaje, un enlace para que puedan seguirla en la aplicación de la Biblia también. Hemos estado estudiando Romanos y vamos a hablar un poquito acerca de la autoridad delegada. La autoridad delegada. Y vamos a dar lectura. También les recordamos que cuando nos reunimos así electrónicamente, estimulamos a que puedan ser generosos con la obra y entregar sus ofrendas a través de PayPal, a través del email emanueldecaguas@gmail.com, emanueldecaguas@gmail.com, Emanuel siempre con doble M, y podamos enviar nuestras ofrendas. Si usted quiere hacerlo de alguna otra manera, puede llamar a algunos de los miembros de la Junta Administrativa para que les puedan explicar, a nuestra hermana Emily, nuestra hermana Mildred Rosalud o a Ixa, que estoy seguro que están por ahí viendo la transmisión y queremos, ¿verdad?, siempre darle las gracias al Señor porque ha sostenido a la iglesia en este tiempo, nos ha sostenido a nosotros con su palabra y hemos podido ser de bendición. Estamos agradecidos del Señor. Ha sido una semana que han pasado muchas cosas en Puerto Rico y yo voy a tratar de usar algunas de las ilustraciones de las cosas que han ocurrido para dar ejemplos del buen y mal uso de la autoridad que Dios ha delegado en nosotros y de la autoridad que Dios ha delegado en el gobierno. Yo creo que le hagan lectura conmigo Romanos 13, del 1 al 7. Romanos 13, del 1 al 7. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad, escucha bien, no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Las autoridades no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. ¿De quién? De la autoridad. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios
vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, los impuestos. ¿Para qué? Porque son servidores de Dios que atienden continuamente esto mismo. ¿Qué es esto mismo? ¿Cuál es la función del gobierno a la luz de la palabra? ¿Cuál es la función de todo aquel que tiene autoridad a la luz de la palabra? Lo vamos a ver ya mismo. Pero para eso pagamos impuestos. Pagad a todos los que debéis. Hay que tributo, tributo. Hay que impuesto, impuesto. Hay que respeto, respeto. Y al que honra, honra. Vamos a orar. Damos gracias a Dios por su palabra. Señor, te damos gracias por tu presencia. Gracias porque tú estás aquí. Gracias porque estás ministrando nuestros corazones, nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque tu palabra tiene mucho que decir acerca de nuestro gobierno. Tiene mucho que decir acerca de la familia, de la autoridad delegada en nosotros. Tu palabra tiene mucho que decir acerca de la sociedad. Así que abre nuestros ojos, nuestras mentes, nuestros corazones, para que podamos ser bendecidos, que podamos ser ministrados, que podamos ser, Dios mío, fortalecidos en tu palabra, creyendo, Señor, de que tú estás aquí con nosotros. ¿Cuánto le dan gracias a Dios? Le damos un amén al Señor. Y yo te pido que abras tus oídos a lo que Dios quiere hacer contigo en esta mañana. Que abras tus ojos hasta dónde llega la palabra de Dios. La palabra de Dios llega más allá de nuestra vida personal. La palabra de Dios afecta la forma en cómo administramos toda nuestra vida. La palabra de Dios afecta cómo inclusive el gobierno debe administrar la autoridad que hemos recibido. Bueno, ¿qué es la autoridad? ¿Qué es la autoridad? La autoridad es la capacidad o la habilidad para gobernar o ejecutar. La palabra original ahí es ejecutar. Y administrar el poder, los recursos y la justicia sobre otros. Cuando una persona tiene autoridad delegada, es porque hay una autoridad, hay una capacidad que se le ha dado a esa persona, que se le ha conferido a esa persona, o inclusive al gobierno, para actuar en representación de Dios. Cuando una persona tiene una autoridad delegada, actúa como representante de Dios. Yo se los escribí aquí para que ustedes lo puedan ver. ¿Qué dice ahí? Autoridad delegada. Autoridad delegada. Ese es un punto importante que ustedes van a ver en este pasaje de la Escritura. Van a ver la palabra autoridad delegada que se repite muchas veces. Y por eso es importante entender qué significa autoridad. Cuando una persona tiene autoridad es porque se le ha dado la autorización de actuar en representación de alguien. Al gobierno, al padre de familia, al creyente, al ser humano, se ha dado la autoridad de actuar en representación de Dios. Desde el Génesis vemos que Dios delega la autoridad. La primera autoridad delegada está en Génesis 1:28, donde Dios le dijo al ser humano: fructifíquense, multiplíquense, llenen la tierra, sojuzgadla y señoread sobre ella. O sea, ustedes van a sobrever, ustedes van a administrar, ustedes tienen una autoridad para administrar los recursos de esta tierra, para cuidar esta tierra, para protegerla. Génesis 2:15 también habla de la autoridad de Dios, como él fue explicando cuál era la función del ser humano en la tierra. Y dice que Dios puso a Adán la tarea de labrar y guardar el jardín del Edén. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto para que lo labrara y lo guardase. La autoridad de Adán, del ser humano, es guardar y cuidar lo que Dios ha puesto en sus manos para hacer. Para guardar y cuidar el espacio donde Dios lo ha puesto. Que ese espacio y ese lugar refleje los principios de Dios.
que el espacio y el lugar donde Dios te ha puesto refleje el carácter y la imagen de Dios. Dios puso a Adán en la tierra, Dios puso al ser humano en esta tierra y Dios le dio la capacidad de ser hecho a su imagen y semejanza. Fíjese la mente de Dios. Yo voy a poner un representante mío aquí en la tierra. Yo lo voy a poner para que Él muestre quién es. ¿Quién es Dios? Para que Él muestre quién soy yo. Yo lo hice a mi imagen. Y Dios le delegó una autoridad de representarlo. No simplemente eso, sino que también Dios le dio una autoridad a la iglesia. En Mateo 28, versículo 16 al 20, dice que Jesús, después de haber resucitado, se encontró con los discípulos y los discípulos fueron a Galilea, dice la Escritura, al monte que Jesús les había señalado, donde se iba a encontrar con ellos, y cuando vieron a Jesús lo adoraron, se encontraron con Él y lo bendijeron, lo adoraron, porque Cristo demostró quién Él decía que había de ser, el Dios, el que iba a resucitar, el Cristo encarnado, el Salvador de ellos. Y Jesús se acercó y les dijo: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñeles a cumplir todas las cosas que yo les he mandado. Y yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así que la iglesia también tiene una autoridad delegada para representar a Jesús, especialmente a Jesús, en la tierra. La iglesia tiene una autoridad delegada y es especial en ese sentido porque la iglesia tiene la capacidad, lo voy a repetir, de representar a Jesús. Tiene la autoridad delegada por Dios de representar a Jesús aquí en la tierra. Qué grande responsabilidad tenemos. Inclusive Pablo lo parafrasea diciendo que somos embajadores del reino. Somos delegados de Dios aquí en la tierra como creyentes. Piensa por un momento la autoridad que Dios ha delegado en tu vida. Piensa que cada palabra que tú dices tiene un efecto si va representando a Dios. Piensa en cada acción que tú tomas todos los días, el efecto que tienen esas acciones si tú lo haces representando a Dios. Hay una autoridad delegada sobre el ser humano de administrar esta tierra. Hay una autoridad delegada sobre la iglesia para representar a Jesús en esta tierra. Pero Dios también, que algo donde quiero llegar, en Romanos 13, da una autoridad delegada al gobierno. Y la primera vez que estudiamos cuál debe ser la función de los gobiernos humanos, también podemos aprender principios de lo que es una autoridad saludable y que se usa esa autoridad delegada de manera sana en la tierra. Y todos vamos a aprender aquí en esta mañana. Yo creo que tú entiendas el principio que Dios te está dando. Autoridad delegada que se usa correctamente es una autoridad que bendice. Una autoridad delegada por parte de Dios a nosotros que se usa de manera errónea es una autoridad, es una experiencia, es un efecto que maldice a otras personas. Entonces Dios quiere que veamos las autoridades que Él ha puesto sobre de nosotros, como enviadas por Él. Eso es un punto bien importante. La autoridad delegada de Dios sobre tu vida, todos estamos bajo autoridad. Todo donde quiera que vayamos estamos bajo autoridad. Dios la ha puesto, siempre y cuando cumplan con 3 funciones que vamos a ver ya mismo. Y la autoridad incluye el gobierno humano. Dice Romanos 13 que todas las autoridades que están sobre nosotros vienen de parte de Dios. Donde quiera que hay y donde quiera que voy, hay una autoridad sobre mi vida. Si estoy guiando en el vehículo, hay una autoridad del gobierno que rige cómo yo debo conducir un vehículo. Si estoy en mi casa, está la autoridad de Dios en mi vida. Si estoy viviendo con mis padres tienen autoridad sobre mi vida. Tienen una autoridad delegada de parte de Dios.
Si estoy dentro de una tienda, hay unas normas de las tiendas. Si estoy inclusive en las comunidades, hay gente que se organiza y establece reglamentos y leyes. Si estoy en mi trabajo, hay una autoridad del gobierno y hay una autoridad de ese patrono también. Así que Dios ha establecido, siguiente punto, niveles de autoridad. Dios, la familia, la iglesia, el gobierno y los patronos. Así que Dios ha delegado en la familia y Dios delegó en el ser humano que enseñara la palabra de Dios. Dios delegó en la iglesia que representara a Jesús. Dios delegó en el gobierno unas cosas bien específicas que vamos a ver en Romanos 13. Y Dios también ha delegado en patronos. Y estos solo son ejemplos de diferentes niveles de autoridad a la que continuamente estamos expuestos nosotros como creyentes. Y hay algo bien importante que tú entiendas. Una frase que se dice mucho en Romanos 13. Búsquenlo, yo la conté como 4 veces. Todo aquel que ejerce autoridad es servidor ¿de quién? Servidor de Dios. Todo aquel que ejerce autoridad es servidor de Dios. Y Dios no nos ha dejado solos. Dios nos enseña cómo debemos de ejercer esa autoridad. Dios le dijo al hombre en el Edén, guarda y cuida. ¿Ve? Dios le dijo a la iglesia, enseña quién soy yo. Enseña a las personas que me sigan. Enséñale quién soy yo. Enséñale mi carácter. Enséñale mi evangelio. Enséñale la condición de sus vidas, pero también enséñale la salvación que yo tengo para ellos. Enséñales acerca de la vida eterna. Jesús dijo, enséñale al mundo. Ir por todo el mundo enseñando todo lo que yo les he mandado. Y sean representantes en mi nombre. Entonces, tenemos que ver que hay una autoridad delegada. ¿Qué pasaría en nuestras vidas si viéramos que las personas que Dios ha puesto sobre nosotros están ahí porque Dios las puso con un propósito? ¿Qué pasaría si viéramos que Dios ha puesto nuestro papá con un propósito, nuestra mamá con un propósito? ¿Qué pasaría si Dios ha puesto, viéramos nuestros patronos con un propósito? Toda autoridad es puesta de parte de Dios. ¿Qué pasaría si viéramos a los líderes de la iglesia como que están ahí porque tienen un propósito de parte de Dios, porque tienen una autoridad delegada? Pero ¿qué pasaría? Que aquí es que tenemos que renovar nuestra mente. En Romanos capítulo 12, recuérdese, eso es lo que se enseña. Y Pablo sigue dando principios que van en contra de nuestra mente natural. ¿Qué pasaría si tuvieras el gobierno como puesto por Dios? Usted me dice, no, pastor, usted está vacilando con todas las cosas que yo he visto esta semana. El gobierno el gobierno no está de parte de Dios. El gobierno busca lo suyo, el gobierno es egoísta, el gobierno roba, el gobierno... ¿Por qué usted está diciendo que Pablo está enseñando y usted está recordando, pastor, de que toda autoridad en la tierra es puesta de parte de Dios? Porque la autoridad tiene una función y la autoridad debe usarse correctamente. Todo aquel que use la autoridad mal, todo aquel que usa la autoridad de manera incorrecta, no bendice a nadie. Pero aquel que usa la autoridad de manera correcta, aquel que usa la autoridad para bendecir, la Biblia nos da 3 claves aquí, 3 claves de cómo un gobierno y todo aquel que tiene autoridad debe ejercer esa autoridad. Y yo se las puse aquí, perdónenme mis dibujitos. ¿Cuáles son las primeras 2 funciones que quiero discutir con ustedes? Restringir el mal y castigar el mal. Dice restringir el mal. ¿Dónde dice eso? Dice la palabra, dice, de modo, los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. ¿Ok? Así que Dios nos ha dado
los gobiernos y todo aquel que ejerce autoridad con dos funciones principales con respecto a las malas acciones. Dios le dio la autoridad al gobierno de restringir la maldad. Este es el diablito. El diablito no es simplemente el diablo del mundo espiritual, no, son las malas acciones, las malas decisiones de los ciudadanos que tienen consecuencias sobre otros ciudadanos. El gobierno tiene una responsabilidad de restringir la maldad. Y cuando el gobierno no restringe la maldad, porque es un gobierno corrupto, porque es un gobierno que no tiene el bienestar de los ciudadanos presente, usa mal su autoridad, ¿verdad? La otra función que tiene el gobierno a través de restringir la maldad es crear leyes, poner límites. Así como un padre de familia también tiene la responsabilidad de poner límites en la conducta de su casa. El gobierno en Romanos 13 tiene la capacidad de poner leyes que restrinjan la maldad. Por eso es que hay leyes en contra del abuso del alcohol o del abuso de las drogas. Hay leyes en contra del maltrato. Hay leyes en contra de diferentes conductas, del fraude, de la violencia. Hay leyes que el gobierno tiene una función de restringir la maldad, según Romanos capítulo 13. Ustedes tienen que entender eso. Esa es la función del gobierno. Claro, nosotros vivimos en un gobierno democrático. Las personas que recibieron esta carta, los romanos, en capítulo 13, estaban viviendo bajo una dictadura, bajo un imperio romano. Así que ellos tenían un estresor adicional. Tenían que obedecerle al César, tenían que obedecer a Nerón, tenían que obedecer a estos emperadores romanos que eran unos déspotas. Y Pablo les dice, no sean listos, no usen la excusa de que ustedes son creyentes y que tienen que obedecer a Dios para no pagar los impuestos. O para no pagar reverencia y honra a aquellos que están en autoridad. Aún en esa condición, Dios nos manda a reaccionar con un espíritu opuesto y contrario, siempre y cuando la autoridad no vaya en contra de lo que Dios ha establecido para mí. Dice la palabra que Dios nos enseña a que Él es la máxima autoridad y Dios es el que pone las autoridades. Así que nuestra primera lealtad, la autoridad fluye de parte de Dios. Nuestra primera autoridad es Dios. Así que cada gobierno tiene esta responsabilidad, restringir promulgando leyes. Usted como padre tiene esta responsabilidad porque tiene una autoridad delegada. Usted como representante de Cristo tiene esta responsabilidad también, restringir, poner leyes, poner límites. La otra responsabilidad es castigar la maldad. Castigar la maldad. Y eso quiere decir, no se rían de mis dibujitos, lo estoy viendo. Eso quiere decir que el gobierno tiene la responsabilidad de poner consecuencias, de poner castigos, de poner una pena por la mala conducta. Que a veces los gobiernos se equivocan, pero es una responsabilidad dada de parte de Dios. Que en otros países hay gobiernos que persiguen el evangelio. Eso puede pasar, que pueden haber consecuencias físicas sobre nuestra conducta en todo lugar. Y el gobierno tiene la capacidad de castigar las conductas que entiendan que nosotros debemos de seguir, que son malas. Y el gobierno pone una consecuencia. Y todo esto de restringir la maldad y castigar la maldad son funciones dadas por Dios a los gobiernos de la tierra. Y los gobernadores van a tener que dar cuenta en cuanto a eso. Así que esa es cómo protegemos el lugar donde Dios nos ha puesto, cómo protegemos nuestra isla, cómo protegemos nuestra isla de un gobierno que no refleja los valores de Dios, cómo protegemos nuestra nación, cómo protegemos el mundo teniendo gobiernos que restrinjan la maldad y que castiguen la maldad, porque Dios les dio autoridad para eso. ¿Ok? No diga que cuando usted hace algo malo, como una vez yo hice me pararon en la carretera porque estaba hablando por celular. Yo creo que tenía como 24 o 25 años, hace muchos años atrás. Y cuando me pararon,
yo empecé a protestar con el guardia, pero ¿por qué usted me paró? Si tantos criminales y tantas personas que hacen lo malo, y usted me está parando a mí porque yo no estoy haciendo daño a nadie. ¿Usted sabe cuánta gente ha muerto por personas que van distraídas en su celular? O sea que yo estaba usando una excusa. Yo estaba violando la ley y yo tengo una consecuencia. Y el gobierno tiene una autoridad dada por Dios para restringir y ponerle consecuencias y castigos a las malas conductas. Que sí hay personas que se escapan o huyen del gobierno o se esconden del gobierno o que van en los impuestos y nunca nadie los coge. Sí hay ese tipo de personas. Pero el gobierno tiene la autoridad de parte de Dios para restringir y para castigar la conducta. Y todo aquel que tiene una autoridad delegada de parte de Dios tiene que usarla bien. Por eso es bien triste cuando vemos cosas como esta, donde esta semana hemos visto que hay representantes del gobierno en distintas esferas que están usando mal su autoridad. Cuando están usando mal su autoridad, hay consecuencias sobre el pueblo. Y esa autoridad, Dios se va a encargar de quitarla y poner a otras personas. Y muchos, también nosotros tenemos la capacidad en el voto, porque en una democracia la autoridad final es del pueblo. Así que también tenemos que usar bien esa autoridad que el Señor ha puesto en nuestras manos a hacer y tener. Es bien triste porque se le ha concedido la capacidad de representar. Tienen autoridad delegada de parte de Dios y en el caso del gobierno tienen autoridad delegada también de parte de los ciudadanos para representarlos bien, restringir el mal o castigar el mal. Pero a veces uno ve que hay gobiernos, que hay padres, que hay patronos que en vez de restringir y castigar el mal, lo que hacen es promoverlo. Usted se queja de tanta violencia, pero muchas veces en su casa lo que se ve es violencia. Usted se queja muchas veces de tanta promiscuidad y tanto sexo fuera del orden y de los límites de Dios, pero muchas veces eso es lo que vemos y lo que hacemos en nuestras relaciones. Usted se queja muchas veces de las personas que abusan de su autoridad y que no son sabios tomando decisiones y que afectan a sus hijos y a sus nietos con las decisiones que toman, pero muchas veces ustedes son los primeros y nosotros somos los primeros en que usamos mal la autoridad y tomamos malas decisiones todos los días. O sea, todos tenemos una capacidad delegada por Dios de representar lo que tenemos que responder a ella. Y sin Jesús vamos a responder mal a la autoridad que Dios ha puesto en nosotros. Sin Jesús no podemos ser fiel, ni verticales, ni íntegros. Pero con Jesús podemos someternos a la autoridad reconociendo que toda autoridad es puesta por Dios para cumplir tres funciones. Y ya les hablé de dos: restringir la maldad, castigar la maldad, poner consecuencias, poner leyes, poner límites. Y la tercera acción es buena. Mírala aquí. Reconocer las buenas acciones. La autoridad también está puesta para reconocer las buenas acciones. Reconocer las buenas acciones ¿de quién? De todos aquellos que están bajo tu autoridad. ¿De dónde yo saco esto? Mira lo que dice la palabra de Dios en Romanos 13, verso 3. Dice: ¿quieres pues no temer a la autoridad? Si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios. Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Haz lo bueno y tendrás la alabanza de la autoridad. O sea que si los creyentes en Roma no podían usar de excusa el evangelio para desobedecer las leyes del imperio, ¿cuánto más nosotros no podemos usar de excusa el evangelio para desobedecer las leyes que han puesto los representantes que Dios ha puesto allí y que nosotros con el voto hemos puesto allí? Nosotros no tenemos la capacidad de ir en contra de ninguna ley humana, siempre y cuando esas leyes violen nuestra conciencia y violen lo que Dios ha establecido. Si ese fuese el caso, obedecemos a Dios primero. Si ese fuese el caso, siempre Dios va a tener el primado, porque Dios es la última autoridad máxima.
Y Dios se va a encargar de restringir el mal, Dios se va a encargar también de castigar el mal, y Dios se va a encargar también de reconocer las buenas acciones. Pero Dios quiere que todos aquellos que tenemos autoridad delegada, también no simplemente usemos nuestra autoridad para estar todo el tiempo señalando lo malo, señalando lo malo. Una persona que tiene una autoridad delegada muy bien usada, también reconoce las buenas acciones. ¿Cómo se vería esto? Qué bonito sería que un padre de familia, en vez de estar todo el tiempo regañando, también use esa autoridad delegada para reconocer las buenas acciones de sus hijos, para reconocer las buenas acciones de su esposa. Qué bonito sería que cuando veamos a alguien en obediencia, cuando veamos a alguien actuando de manera como Dios lo ha establecido, la autoridad bien usada se debe dar cuenta de eso y debe decir vamos a reconocer a esta persona. No porque lo hacemos necesariamente para los ojos de la gente, lo vamos a hacer así, sino porque Dios le ha dado una autoridad delegada, y parte de la función de la autoridad delegada es reconocer las buenas acciones. En el caso del gobierno, de los ciudadanos, en el caso de la iglesia, de sus miembros, en el caso de los padres de familia, de sus hijos, de sus cónyuges. Qué bonito sería que nosotros usemos bien la autoridad de Dios. No simplemente para castigar la maldad, sino para promover lo que es correcto. El problema que tenemos con los gobiernos que elegimos, si podemos llamarlo así, y con los padres de familia y con todos los patrones, y muchas veces cuando único le piden una reunión a uno, recuérdense, cuando único le piden una reunión a uno es para uno dice rápido que hice mal. Aquí me van a regañar. ¿Cuánto les ha pasado eso a ustedes? O si el pastor lo llama, me está llamando para regañarme, me está llamando para decirme algo. No, una autoridad bien usada tiene que ser también para reconocer las buenas acciones. Siéntese con sus hijos, siéntese con su cónyuge, siéntese con su padre, siéntese con los compañeros de trabajo. Reconozca las buenas acciones, aquellas que promueven los valores del reino en medio de nosotros. Porque Dios ha puesto la autoridad delegada para eso en la tierra, sobre muchos de nosotros. Así que la función de la autoridad es restringir la maldad a través de leyes y límites, en el caso de los padres. La función de la autoridad es castigar y poner consecuencias sobre la mala conducta. ¿Qué es una mala conducta? Aquello que va en contra de la palabra de Dios. Pero también la autoridad delegada tiene la función de reconocer las buenas acciones de los ciudadanos. Así que nosotros tenemos que lidiar con este tema. A muchas personas el tema de la autoridad le trae sensitividad al corazón, le trae repelillo. Rápido levantamos nuestras defensas porque hemos estado experimentando muchas veces mal uso de la autoridad. Cuando una persona usa mal uso de la autoridad que Dios ha puesto, de la capacidad de representar a Dios en la tierra de una manera sana y saludable, pues una persona va a tener miedo de las autoridades superiores. Pero nosotros no tenemos miedo de las autoridades superiores porque Dios ha perdonado nuestro pasado y Dios nos ha dado la capacidad de vivir una vida santa y vivir una vida pura. Eso es lo que dice Romanos 13. No debemos tener miedo de la autoridad porque no tenemos nada que esconder. Pero aquel que tiene miedo de la autoridad, que tiene temor o le tiene temor al castigo, siempre va a estar pendiente y va a tener unas malas relaciones con aquello que Dios ha puesto sobre sus vidas. Si el gobierno fuese a tu casa, ¿encontraría todo en orden? Si las personas que están alrededor tuyo, tus padres, tus hijos, ¿encontraría todo en orden? Si todo está bien, has usado buen uso de la autoridad delegada. ¿Sí? Han habido muchas historias de jóvenes que cuando los papás se van de vacaciones o salen, los jóvenes han organizado fiestas. Y estaba leyendo una específicamente en estos días que decía que los padres inclusive metieron preso a sus hijos
porque llevaron alcohol a la casa, involucraron a los amigos y para darles una lección permitieron que los policías se los llevaran presos por una noche. O sea, cuando los padres se van, los hijos reciben una autoridad delegada de comportarse de acuerdo a la enseñanza de los padres. Entonces, muchas veces nosotros tenemos que entender que así funciona el principio de autoridad. Nosotros no vemos a Jesús visible aquí en la tierra, en cuerpo visible, pero Jesús nos dio la capacidad de representarlo a Él. Inclusive Dios le dio la capacidad al gobierno de representarlo a Él. ¿En qué sentido? En restringir la maldad, en castigar la maldad y no promoverla, como a veces vemos en nuestro gobierno. Y también de reconocer las buenas acciones de los ciudadanos. Así que nosotros no podemos vivir con temor a la autoridad. Recuérdense de Jesús, siempre recuérdense de Jesús, que Jesús sufrió bajo Poncio Pilato, bajo el Sanedrín de los judíos, autoridades terrenales. Como hombre, Él se sometió a ellas. Uno de los peores gobernadores que Judea haya tenido, que fue Poncio Pilato. Y Pablo sufrió bajo Nerón, el emperador romano. Y ellos nunca negaron ni se rebelaron contra la autoridad terrenal. Yo no estoy diciendo que en nuestro caso que vivimos en una democracia, nosotros no podamos exigir nuestros derechos. No estoy hablando de eso, porque si algo está establecido en una ley, la ley es la autoridad, porque la ley fue escrita por los ciudadanos. Lo que estoy diciendo es que nosotros no nos rebelamos contra la autoridad terrenal a menos que viole lo que Dios nos ha mandado hacer aquí en la tierra. Entonces nosotros nos sometemos a la autoridad, no nos rebelamos contra ella. Y nos sometemos no por temor, sino, dice el texto en Romanos 13, a causa de la conciencia. ¿Dónde dice eso? En el verso 5 de Romanos 13. Por lo cual es necesario estar sujetos a los gobernadores, no solamente por el castigo, sino también por causa de la conciencia, para tener una conciencia tranquila. Hay gente que tienen tanta riqueza y han cometido tanto fraude y han cometido tantas mentiras que no pueden vivir en paz porque siempre están pendientes a si el gobierno les audita las planillas o están pendientes a lo que pueda decir, si el patrono los coge robando de las horas de trabajo o etcétera, etcétera. Hay gente que nunca puede tener su conciencia en paz. Pero también nos dice que la obediencia del cristiano al Estado nunca es a ciegas. La obediencia del cristiano nunca es a ciegas, siempre se obedece con los ojos de la conciencia. Los ojos de la conciencia bien abiertos. Porque aunque son una autoridad establecida de parte de Dios, son humanos. Y si no tienen a Dios en su corazón, y si no tienen a Jesús en su corazón, van a fallar. Y si un padre no tiene a Dios en su corazón, va a fallar tarde o temprano. Y yo no puedo desobedecer a mis padres, pero si mi padre me pide que no ore, si mi padre me pide que no me congregue, si mi padre me pide que yo como creyente haga algo que vaya en contra de la voluntad de Dios, tarde o temprano yo tengo que asumir una postura cuando sea adulto, porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso está en Hechos 4:19. Así que no resistamos en ese sentido. Como ciudadanos tenemos una responsabilidad. No resistir al gobierno cuando el gobierno está haciendo tres cosas bien. Si está restringiendo la maldad, si está castigando la maldad y si está reconociendo las buenas acciones de los ciudadanos. Y muchos de nosotros tenemos una responsabilidad muy grande. Y me gusta ver en Romanos 13 que Dios se mete en nuestra vida como ciudadanos. Porque hay gente que quiere dejar a Dios en la iglesia. Y piensa que Dios no debe meterse en la forma de gobernar. Y que los cristianos no deben meterse en la política. Mira, la política es simplemente cómo vamos a gobernarnos. Y la iglesia tiene algo que decir en cuanto a eso. La iglesia debe buscar que nuestro gobierno como ciudadanos sea un gobierno que restrinja la maldad, que castigue la maldad, pero que también reconozca las buenas acciones. Que la gente vea que tenemos en grande estima a aquellos que llevan a cabo esta función. Y que nuestra respuesta de autoridad debe ser honrarla, dice el texto,
respetar la autoridad, dice el texto en el versículo 7, dice que debemos usar bien la autoridad y que debemos sostener el gobierno porque con nuestros impuestos se restringe la maldad en nuestra isla, aunque usted no lo crea. Usted dirá, pastor, eso es imposible. Sí, mira, con nuestros impuestos hay funcionarios de gobierno que están trabajando y están buscando que los padres que aman a sus hijos le pasen una pensión. Con nuestros impuestos hay personas que están trabajando y haciendo carreteras. No siempre lo hacen muy bien, ¿verdad? Pero están ahí trabajando. Con nuestros impuestos se castiga en la maldad. Hay un proceso de corte, hay un proceso de tribunales con personas que se sostienen con los fondos que pagan los ciudadanos. Porque hay mucho bien que se hace que tampoco se reconoce. Con nuestros impuestos se pagan muchas veces la policía, los bomberos. Con nuestros impuestos hay muchas personas en el departamento de salud ayudándonos a identificar cómo están las enfermedades, porque no solamente es la maldad moral, también la maldad natural, las enfermedades, los huracanes. Ahora mismo, mire por ejemplo en estos días, escuchamos a los de manejo de emergencia, por favor no se metan a los ríos. Necesitamos personas que estén pendientes de esas cosas, pero como quiera hay gente que no les hace caso y ayer hubieron varios jóvenes que fueron a un río y eso tiene un costo y eso se paga con los impuestos. Así que Dios nos ha mandado a que respetemos, honremos y sostengamos al gobierno, que Dios no tiene ningún problema con que el gobierno nos pida tributos para cumplir esas tres funciones. Esas tres funciones son respetar, restringir la maldad, castigar la maldad y reconocer las buenas acciones de los ciudadanos. Nosotros tenemos una gran responsabilidad en estas elecciones que vienen ahora. Tenemos que buscar un gobierno que esté dispuesto a hacer esto que dice la palabra de Dios. Y con esta conciencia hacerlo lo más posible y hacerlo de la manera correcta. La palabra dice que aquel que vive sus días bien, que aquel que está en la palabra de Dios, aquel que vive de acuerdo a los principios de Dios, no tiene nada que temer, porque el gobierno está ahí para a seguir e investigar y encauzar y ponerle consecuencias a aquel que no refleja los principios de Dios y que hace daño al prójimo. Para eso está el gobierno. Entonces, debemos usar bien la autoridad. Mira lo que dice 1 de Pedro 3:10 al 11. El que quiera amar la vida y ver días buenos, refrena su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busca la paz y sígala. O sea, el que obra de manera correcta no tiene que tener miedo a la autoridad, va a vivir en paz, sus labios no van a hablar engaño, va a haber días buenos. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos están atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. O sea, Dios no está aplaudiendo las cosas que no le agradan. Y Dios espera que el gobierno también haga lo mismo. Y Dios espera que el padre de familia también haga lo mismo. Y Dios espera que todo aquel que tiene la autoridad delegada de parte de Dios, hermano, que tú la tienes, de representar a Jesús aquí en la tierra, hagas esas tres cosas. Restringas el mal, le pongas límites a la mala conducta, le pongas consecuencias a la mala conducta a través de un castigo o una disciplina, que a eso es lo que nos referimos. Y que reconozca las buenas acciones de aquellos que están bajo tu autoridad. Eso es lo que debe hacer el gobierno. Y eso es lo que debe hacer todo aquel que tiene una autoridad delegada de parte de Dios. Y eso también es la función de la iglesia. No le tenemos miedo a la autoridad, pues cuando amamos la vida, cuando queremos tener vidas buenas y días buenos, porque refrenamos nuestra lengua del mal y el Señor nos ayude a vivir una vida en santidad y en pureza. No sé si tú me estás entendiendo lo importante de este texto. El evangelio de nosotros tiene que afectar cómo votamos, tiene que afectar las personas que están en el gobierno. Nuestro evangelio tiene que afectar la sociedad, porque Dios también obra a través de esos propósitos.
Así que quiero darte varias lecciones que nos podemos llevar de este pasaje de Romanos 13, del 1 al 7. Primero, el gobierno está puesto por Dios para restringir la maldad. Cuando apoyamos un gobierno, debemos promover que esto se cumpla, porque el gobierno, en nuestro caso, tiene esa función. Segundo, no todos los creyentes en el mundo gozan de un gobierno que eligen y que promueve la libertad de culto como el de nosotros. Aún así, Dios llama a obedecer a las autoridades terrenales en todo aquello que esté a favor de restringir la maldad. Tercera lección, debes tener autoridad sobre tu vida de tal manera que el gobierno no necesite intervenir contigo. Escucha bien, debes tener la autoridad en tu vida y sobre tus acciones de tal manera que el gobierno nunca tenga que intervenir contigo. Nosotros no siempre hemos sido perfectos con las leyes del gobierno, ya aunque sea una ley de tránsito o aunque sea algunas mentiras, todos nosotros hemos dicho en algún momento, algún policía, algún maestro, alguna persona que tiene autoridad sobre nosotros. Pero Jesús desea que busquemos y nos perfeccionemos, que vivas tu vida de tal manera que no me tengas que tener miedo a la autoridad. Y sobre todo, ¿cómo vamos a lograr esto? Entendiendo que la autoridad suprema sobre nosotros viene de parte de Dios. Cuarto, entiende que si tienes autoridad delegada, esa autoridad no es tuya. Escucha bien, esa autoridad no es tuya. Esa autoridad viene de parte de Dios. Y si viene de parte de Dios, tienes que cuidarla y tienes que usarla bien. Y si viene de parte de Dios, es para bendecir, es para construir, es para poner límites, es para guardar, así como Adán en el Edén. Cuida tu Edén, cuida tu jardín, cuida el espacio donde Dios te puso. Y cuando tú entiendas que esa autoridad viene de parte de Dios, la vas a poder cuidar. Si tú usas la posición que Dios te ha dado como madre, como padre, como líder, como persona de comunidad, como persona de gobierno, y esto es para el gobierno también, si tú la usas mal, tarde o temprano, muchas personas van a sufrir la consecuencia de eso. Pero si la usas bien, vas a poder bendecir y vas a poder impactar muchas personas. Así que tienes que tener la autoridad clara en tu vida. Esa autoridad no es tuya. Tú estás actuando en representación de Dios. Y como estás actuando en representación de Dios, puedes bendecir a muchas personas. Como estás actuando en representación de Dios, puedes impactar las mentes y los corazones. El creyente no simplemente es obediente al gobierno, sino que el creyente es obediente a la palabra de Dios y a la presencia de Dios en su vida. El creyente tiene la capacidad de seguir las leyes del gobierno, pero también tiene la capacidad de representar a Jesús aquí en la tierra. Y nosotros tenemos que tener esa mentalidad. Yo ando vestido con una autoridad que Jesús, que Dios me dio aquí en la tierra. Y como Dios me la dio, yo la voy a usar bien. Y como Dios me la dio, yo la voy a usar para glorificarlo a Él. Porque tarde o temprano, Dios me va a llamar a cuenta y me va a decir, ¿qué hiciste con la autoridad que yo te di? ¿Qué hiciste con la capacidad de representarme a mí que yo te di? Y tú vas a decir, bueno, es que estaba trabajando, es que estaba muy ocupado, ocupada, es que yo tenía tantas cosas, es que mira lo que hicieron conmigo, la gente que estuvo en autoridad me maltrató, me abusó. No, Dios no te va a preguntar a otras personas. Dios te va a decir, ¿qué hiciste con la autoridad que Dios te dio aquí en la tierra de representarlo a Él? Dios no va a dejar ningún gobierno sin consecuencia. Dios no va a dejar ninguna persona que use mal su autoridad sin consecuencia, porque eso refleja a Dios. Así que aprendamos de Dios, aprendamos a representarlo bien, aprendamos a usar la autoridad delegada, representemos bien a Dios para que el gobierno aprenda lo que es bueno y lo que es malo, para que el gobierno aprenda cómo se usa la autoridad delegada y las personas que están a nuestro alrededor puedan ser bendecidas con estas acciones. Así que yo quiero que ustedes oren conmigo en este momento. Señor, te damos gracias. Bendecimos tu presencia. Bendecimos tu vida. Bendecimos quién tú eres para nosotros. Gracias por la autoridad delegada en nuestras vidas. Gracias por la autoridad delegada en nuestros corazones.
para hacer el bien, la autoridad delegada para bendecir, la autoridad delegada para representarte a ti en esta tierra. No lo merecemos, pero necesitamos, Señor, que nos ayudes. Ayúdanos, Señor, a reflejar quién tú eres. Ayúdanos a cuidar nuestro jardín. Ayúdanos a cuidar el espacio que tú nos has dado, que tú nos has regalado para nosotros. Nuestras casas, nuestras posesiones, los hijos, las cosas que están bajo nuestra influencia, no están ahí porque nosotros no las ganamos. Están ahí porque tú nos las diste. Ayúdanos a fluir con tu autoridad y delegar y representarte a ti aquí donde quiera que nos movemos, de una manera sana, de una manera llena de amor, de una manera vertical, con integridad, con principios, con valores. Ayúdanos, Señor, a orar por nuestro gobierno. Ayúdanos, Señor, a velar porque estén cumpliendo con esta función como buenos ciudadanos. Ayúdanos, Señor, a no resistir la autoridad cuando la autoridad que ejerce el gobierno tiene un propósito como lo que tú nos has enseñado en esta mañana. Ayúdanos, Señor, a servirle. Ayúdanos a honrar a aquellos que están en autoridad. Ayúdanos a bendecir a aquellos que están en autoridad. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que podamos ser de bendición y que podamos entender el principio de que somos tus representantes aquí en la tierra. Padre, en esta hora, yo oro por cada persona que se pudo conectar, que puedan ejercer la autoridad, que puedan ir a la fuente de poder que eres tú para poder cambiar las circunstancias en que viven y entender que sin tus principios, sin ser representantes tuyos aquí en la tierra, no vamos a hacer ningún cambio que sea permanente. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, yo les pido que se mantengan conectados a lo que está sucediendo en nuestra iglesia en esta semana. El próximo domingo nos vemos allá en el templo y también estaremos transmitiendo por Facebook y queremos que puedas crecer en el Señor y unirte a un grupo pequeño en la semana. Tenemos mañana el grupo de formación que vamos a estar discutiendo la base bíblica de grupos pequeños y la infalibilidad de la palabra de Dios. Y mañana es el último día para que puedan unirse personas nuevas. Y el miércoles tenemos grupo de caballeros y grupo de seniors. Queremos que se unan también. El jueves tenemos un grupo de damas. Y el viernes tenemos un grupo de jóvenes adultos y discipulados. Así que únete, la iglesia está viva, está conectada, estamos haciendo la labor y háblale a otros de lo que Dios ha hecho en tu vida. Dios te bendiga.